Hola, hola, hola. Mis alumnos, alumnas, una vez más estamos aquí para continuar con las clases de español y creole. Entonces, hoy día vamos a conjugar el mismo verbo ser y estar, pero vamos a conjugar imperfecto, tiempo imperfecto, y además vamos a hacer alguna pregunta. No olvidaste, mira a la derecha, suscribirte para recibir todos los videos que voy a poner. Salut, salut, bonsoir. Élève moi, comment nous est? Moi j'espère que notre classe était bon pour nous. Et bien je dis on continue avec le même verbe là qui c'est verbe ser et estar, mais on a conjugué imparfait ou bien en créole passé. Justement pour nous avancer avec la ça. Pas bien regarder à droite pendant regarder vidéo. Tout abonner avec la chaîne là. Comme ça, on va recevoir toute vidéo pour nous poster. Quittez un commentaire. Dites-nous ça, vous pensez de classe là. Est-ce que vous aimez courant? Et tout ça, vous pensez, quittez un commentaire. Gracias. Ya, vamos al tiro. O sea, vamos rápido porque en diccionario no se escribe al tiro. Solamente en Chile se dice al tiro. Al tiro, al tiro. Ya, vamos. Gracias. Ok, on nous conjugue le verbe ça aujourd'hui, hein, qui c'est verbe ser et estar, qui c'est verbe être. Pas oublier, verbe être là, c'est un verbe qui est là pour aider tout l'autre verbe conjugué. Si ça fait relève, il y a un verbe auxiliaire et être, genre qu'on dit, genre apprendre nous. Ok? Mais c'est sans verbe ça, ou pas conjuguer l'autre verbe. C'est comme si ce verbe ça pas existé, ou pas exactement parler espagnol. Este verbo, ser y estar, es un verbo auxilio. ¿Qué quiero decir? Este verbo ayuda a los otros verbos a conjugar. Sin este verbo, entonces sería difícil para hablar español, o sea, cualquier idioma. Ya, vamos. Verbo estar imperfecto. Yo estaba. Muete. Tú estabas. Usted. Él estaba. Lite. Ella estaba. Lite. Nosotros estábamos. Nute. Vosotros estabais. Nute. Ustedes estaban. Nute. Ellos estaban. Yote. Ellas estaban. Yote. Voilà. Ok. Entonces ahora alguna pregunta para comprender. Alguna pregunta para comprender. ¿Qué question pour nous comprendre? Alguna pregunta para nos comprender. ¿Qué question pour nous comprendre? Ejemplo imperfecto. Exemple imparfait ou bien passé. ¿Dónde estabas? Qui côté où t'es? Ça c'est pour passer. Yo estaba en mi trabajo. Moi no travail moi. Ejemplo por el presente.
exemple pour présent. Même verbe ser là, exemple pour présent. Donde estás? Donde estás? Qui côté où est? Qui côté où est? Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. O sea, yo estoy en mi casa. Mue la calle mue. Mue la calle mue. Por presente. Ejemplo por futuro. Ejemplo por futuro. Exemple pour fiti. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Qui côté wap ye? Qui côté wap ye? Yo estaré en tu casa. Yo estaré en tu casa. Mue ap la caillou. Mue ap la caillou. Ya, gracias. Eso es muy importante. O sea, note bien. Para hacer una pregunta utilizamos. Para hacer una pregunta utilizamos. Pour poser une question ou bien quelques questions, nous utilisons. Qui ça nous utilise? Donde? Donde? Qui côté? Qui côté? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias una vez más, mis alumnos, porque es bien para trabajar juntos. Gracias, que Dios te bendiga. Merci, ami mio. Voy a venir. No olvidaste compartir los videos, por favor, para crecer, para que se crece más el canal. Pas oublier, partager vidéo au canal la capable grandir, plus. Merci, que Dios te bendiga. Ciao.